el planeta de metal. Cuando los padres de Marcos le vieron venir caminando hacia casa, como cualquier niño normal, no daban crédito a la bendita escena que estaban presenciando. Su querido hijo se había curado milagrosamente de su paraplegia. Pero, ¿cómo había ocurrido? Al llegar a ellos, los tres se fundieron en un jubiloso abrazo entre lágrimas de alegría. Cuando todo se calmó, y ya sentados en el salón de su casa, su padre Inocencio le pidió que les explicara cómo había sido posible tal milagro. Marcos tenía 15 años recién cumplidos. Sacó una extraña esfera de apariencia metálica de su mochila, y se dispuso a contar a sus padres lo ocurrido. Había salido a dar una vuelta con su silla de ruedas de competición, para encontrarse con su amigo Emilio, minusválido como él. Pero este no acudió al encuentro. De manera que el joven cogió el camino de costumbre, para regresar a casa a toda velocidad, impulsando el vehículo con sus musculosos y fuertes brazos. Súbitamente, la rueda derecha del carro impactó con algo que le hizo frenar en seco. Frente a él, a unos 4 metros, vio una esfera muy pulida y brillante, flotando en el aire a unos 40 centímetros del suelo. Se preguntó qué podía ser, y comenzó a acercarse para ver con más detalle tan inusual objeto. Pero se detuvo al instante, al comprobar que la esfera se movía hacia donde él se encontraba. Se posó por encima de su cabeza, pero Emilio, lejos de asustarse, se entregó a un placentero estado de relajación. Una especie de orgasmo metálico fuera de toda lógica y comprensión. Sin dudarlo un segundo, se incorporó alejándose de la silla de ruedas, que aunque era nueva y muy cara, no dejaba de ser una silla de minusválidos. La misteriosa esfera le seguía donde quiera que él se moviera. La tomó en sus manos, y la acarició como si fuera el mejor de sus amigos. Al hacerlo, el extraño objeto despidió una tenue luz azulada. Al chico no le cupo la menor duda que se trataba de un ser inteligente de naturaleza desconocida. Los padres de Emilio, Joaquín y María, miraban absortos a la esfera sin temor, aun tratándose de algo tan bizarro como para asustar a cualquiera. Se podría decir que estaban como hechizados por la misteriosa luz azul del objeto, que repentinamente se puso a cambiar de color. Del azul al violeta, luego al amarillo, luego un blanco intenso, y finalmente dejando de emitir destello alguno, para mostrarse únicamente como una perfecta esfera niquelada. Tanta era la alegría que reinaba en la familia, que quisieron compartirla con otros familiares y amigos. De hecho, hicieron una gran fiesta, e invitaron a los más allegados. Entre ellos estaba su amigo Emilio. Comieron, bebieron y bailaron. Pero en realidad, lo que todos deseaban era ver la misteriosa esfera que Marcos tenía guardada en su mochila. A petición de todos, Marcos mostró sus piernas. Estaban ahora perfectamente formadas y funcionando con toda normalidad. Los padres de Emilio, y él mismo, rogaron que por favor les prestara la esfera. A ver si con su hijo también se producía el milagro. Emilio tomó la esfera entre sus manos. Sintió un gran placer y sosiego. Él se encontraba sentado en su silla de ruedas esperando más que un prodigio, ya que a él le habían sido amputadas las 2 piernas por una rara enfermedad incurable. Por supuesto, nadie podía creer que esa esfera, venida de nadie sabe dónde, tuviera la capacidad de poner unos nuevos miembros al muchacho. Ante la atónita mirada de los presentes, la esfera se iluminó de nuevo con su luz azulada. Escapó de las manos de Emilio para posarse sobre su cabeza. El cuerpo del muchacho se iluminó, con una luz similar, comenzando desde arriba hasta llegar a los muñones, que tenía a la altura de las rodillas. Primero se formaron unas piernas etéricas de luz azul, como unos moldes. Luego se fueron llenando de un metal brillante semejante al de la esfera. No eran unas piernas de carne y hueso, como las de su amigo Marcos, pero todo el mundo quedó maravillado cuando vieron al joven saltar y brincar lleno de alegría. Sus padres y algunos más de los presentes se emocionaron al contemplar semejante prodigio. La noticia del fenómeno se extendió por todo el pueblo de Arévalo, lugar donde todo se originó. Luego por los pueblos colindantes hasta llegar incluso a la ciudad de Ávila, donde unos decían que era obra de Dios, y otros del diablo. Los medios difundieron el fenómeno, aunque la mayoría no se lo tomaba en serio, pensando que se trataría de otro fraude más, de los muchos que se producen en España. No así el gobierno americano, que nada más enterarse, se presentaron en el lugar súper equipados, como suelen hacer, siempre que se produce algo anómalo sea donde sea. La casa chalet de la familia de Marcos se vio de pronto rodeada por un gran contingente de militares españoles y americanos, capitaneados por el general Braylon. A este
Le acompaña otro militar español de alta graduación y una compañía de soldados americanos especializados en este tipo de fenómenos anómalos. Braylon escoge a 5 hombres armados con unos fusiles un tanto extraños y fuera de lo común. Se acercan a la casa y llaman a la puerta insistentemente, pero al no recibir respuesta alguna, a una señal del superior, disparan una especie de rayo rojo con su arma, y la puerta queda vaporizada. Pasan al interior. El panorama es indescriptible. Los padres del joven aparecen sentados en sus respectivos sillones. Y este de pie frente a ellos, baila una danza de metal fundido y brillante que esparce por todos alrededor, metalizando todo lo que es alcanzado por el misterioso fluido. Es como si estuviera regando toda la casa con una manguera de mercurio. Los padres del chico giran su mirada hacia los visitantes y después de obsequiarles una enigmática sonrisa, se derriten junto a su hijo y el mobiliario que se encuentra en el salón. Se ordena la retirada urgente. El personal militar el completo huye hacia los vehículos. Pero el general Braylon ordena con urgencia pasar a la fase 3 directamente. Los soldados rodean la casa a una distancia de 50 metros. Luego comienzan a cubrir la zona en una especie de gigantesco capullo formado por un fino hilo de cobre y níquel expelido por las armas de las patrullas. El general español le pregunta a Braylon: ¿qué demonios es todo esto? Esto es algo muy serio, amigo. Le contesta. Ya tuvimos un caso similar en Estados Unidos. En Nevada concretamente. Pero este se nos ha ido de las manos. Espero que el ovillo de cobre níquel electrificado sea capaz de detenerlo. De lo contrario, el mundo está perdido. Capturamos una de estas esferas. La tenía guardada un niño en una caja de cobre niquelada. Era ciego de nacimiento, y recuperó la vista al contacto con ella. Pero luego nos llegaron noticias de extraños acontecimientos en el lugar. Y tuvimos que intervenir. Parece ser que el cobre y el níquel combinados en una determinada proporción, pone a este ente desconocido en estado latente. Pensamos que puede tratarse de algún tipo de inteligencia artificial que trata de invadirnos. Parecía haberse controlado el extraño fenómeno. No obstante, se desalojó a toda la población residente en Arévalo a más de 15 kilómetros a la redonda. Fue una buena decisión, ya que el confinamiento del ente extraterrestre había fallado. Estaba comenzando a extenderse por el subsuelo. El general Braylon, gritando imperativamente a sus hombres y al resto de los presentes, ordenó el inmediato desalojo de la zona. También que se comunicara a todo el personal español o americano. No tardaron en llegar 5 helicópteros de transporte de tropas. Rápidamente embarcó todo el mundo disponiéndose a dejar el lugar. No iba a resultar tan fácil como esperaban. A unos 90 metros de la casa, el suelo comenzó a brillar con destellos de metal fundido como el mercurio, extendiéndose rápidamente por doquier. Comenzaron a salir del cráter recién formado, sendas esferas. Miles de ellas. Y comenzaron a explotar cerca de los helicópteros ya en pleno vuelo. De cada una de las esferas que reventaba, surgían otras tantas miles de igual aspecto y tamaño. Todos los vehículos aéreos y de transporte terrestre fueron alcanzados por una o varias de las esferas recién creadas. Los volantes de los camiones se derretían en las manos de los conductores. Las ruedas se fundían, así como el resto de los vehículos con los tripulantes dentro. Todo era como una gran piscina de mercurio, que se expandía a gran velocidad, sin que ningún medio tecnológico existente en la Tierra pudiera impedirlo. La infección de la esfera que había curado milagrosamente a Marcos y a su amigo Emilio había ocupado todo el planeta. La luz del sol se reflejaba ahora sobre mares y océanos. El mundo se transformó en una enorme bola de metal fundido brillante, flotando en medio del espacio. Un mundo más quizás, conquistado por la inteligencia artificial creada por una civilización humana, a la que se les escapó de las manos. Esto podría parecer ciencia ficción, pero si nos fijamos el creciente éxito en la simbiosis entre tecnología y biología, no es nada descabellado imaginar que algo parecido a esta historia podría darse en un futuro no muy lejano. Teniendo en cuenta el avance de la ciencia en progresión geométrica. Si te gustó la historia, dale un me gusta. Si recibo muchas peticiones para que continúe el relato, así lo haré gustoso.